Pues estamos en la sede de la Fundación Calla SC, en el Centro Joaquín Roncal, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, don Fernando Zubiri, que ha sido invitado por Acción Social Católica para profundizar en la Biblia, esas lecturas abiertas, esas reflexiones que estamos ofreciendo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Pues buenas tardes a ustedes, y yo agradezco a Acción Social Católica la oportunidad de poder dedicar un tiempo a hablar de este tema, que me parece que es pues interesante para todos, y yo creo que es de actualidad también, a pesar de que sea muy antiguo. ¿Es usted el lector asiduo habitual? Sí, bueno, yo he leído la Biblia entera, en su momento me leí desde el principio de Génesis hasta el final, y luego pues sigo leyendo muchos apartados, muchas partes, sobre todo algunas que me parece que nos atañen mucho más en lo personal, ¿no? Bien, y ha escogido usted para la conferencia que va a ofrecer esta tarde aquí en el Joaquín Roncal el libro de Job. Explíquenos exactamente por qué lo ha escogido, qué es lo que más le llama la atención o le inspira en esta conferencia. Bien, el libro de Job siempre me ha planteado algunas incógnitas, algunas cuestiones que eran difíciles de resolver. Y yo creo que en este momento de crisis, de angustia, de sufrimiento del hombre actual, me parecía importante abordar uno de los libros en los que se trata de esta materia. Job es el hombre sufriente, el hombre que tiene paciencia, pero como veremos no es tan paciente, porque él de alguna manera se indigna por lo que le está pasando, se cuestiona y cuestiona a Dios, y a partir de ese momento pues viene la respuesta, ¿no? Yo creo que todo esto es algo que es muy actual. En este momento yo creo que estamos en una situación de duda, de angustia, de no saber buscar la respuesta, o no saber encontrar la respuesta, mejor dicho, y en esa situación yo creo que estamos muy próximos a Job. Es decir, ¿reconoce usted una modernidad también en ese mensaje? Sí, bueno, yo creo que hay determinados mensajes que son eternos. El ser humano siempre ha tenido incógnitas, siempre se ha planteado cuestiones, sobre todo cuando ha tenido situaciones de sufrimiento. Piense que Job era un hombre importante, un hombre rico, que en un momento determinado pierde todos sus bienes y mueren todos sus hijos. Es bastante como para sentirse angustiado. ¿Qué tramo es el que más le hace reflexionar de la historia de Job? ¿El principio, el nudo, el desenlace? Bueno, posiblemente el desenlace, ¿no? Es decir, todo, a ese desenlace se llega tras todo lo anterior, ciertamente, ¿no? Pero después de que él tiene esa situación de colapso en su vida, de interrogatorio de los demás, porque dicen, es que has sido muy malo, y entonces en esa situación, pues te lo mereces, ¿no? Y él se revela frente a esta situación, al final viene el desenlace de la intervención de Dios. ¿Hablamos de justicia o de injusticia precisamente en el libro de Job? Sí, yo creo que de alguna manera. Lo que pasa es que no es exactamente un libro de justicia, pero sí es verdad que se ha hecho, algunos autores han hecho una lectura procesal del libro de Job, en tanto que es un juicio de alguna manera. Le están interrogando, él contesta, él a su vez pregunta a Dios, se dirige a Dios, digamos, se revela ante Dios y al final obtiene esa respuesta. Lo que pasa es que la respuesta no responde a todos nuestros interrogantes, pero sí nos deja abiertos al misterio. Es un buen momento para volver a leer a aquellos que lo hayan podido hacer en otros tiempos, ¿verdad? Pero que ahora mismo pues tienen dificultades, están pasando un mal momento. Puede ser algo que pueda servir para calmar precisamente, repasar no solo Job, sino otros capítulos de la Biblia. Sí, bueno, yo creo que hay libros que deben leerse, bueno, con frecuencia. Y desde luego la Biblia es uno de ellos. La Biblia tiene muchos apartados, muchos textos que son bellísimos y que yo creo que además interpelan al ser humano, interpelan al corazón del hombre. En ese sentido yo creo que la lectura siempre es positiva, ¿no? Si encima se hace desde la apertura a la trascendencia, desde la creencia que eso nos dice algo que trasciende al ser humano, yo creo que es todavía más productivo. Y desde luego el libro de Job y la respuesta que Dios da a Job no le resuelve el problema, es decir, no le quita el sufrimiento. Job sigue sufriendo y sufre intensamente, pero sin embargo comprende un poco el sentido final. El sentido final. Al final el libro se resuelve bien en el sentido de que vuelve a tener bienes, vuelve a tener hijos. Pero bueno, eso es una cuestión que no siempre nos pasa, ¿no? Lo importante es saber un poco el sentido de la vida.
Lo que pasa es que viene bien buscar mensajes optimistas a día de hoy, ¿verdad? Tampoco vamos a ser todos tan oscuros, ¿verdad? En el día a día me refiero. Sí, claro, en la vida actual yo creo que tenemos que recuperar de alguna manera un cierto optimismo, pero no un optimismo descerebrado, un optimismo sin sentido. No, tenemos que saber la situación real en la que nos encontramos, que no es nada fácil, y a partir de ahí, digamos, recobrar la esperanza. La esperanza que está basada también en nuestro propio esfuerzo, ciertamente. Nada se nos va a dar gratis. Sí, 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 eso es. Pues don Fernando Zubiri, le vamos a escuchar en apenas unos minutos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, buenos días.